Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y hoy les traigo el primer especial de Halloween de este canal. Bueno, yo en realidad no había leído mucho terror hasta hace poquito y descubrí que es un género muy interesante y muy divertido. Así que les presento aquí 5 recomendaciones de autores y 5 recomendaciones de relatos cortos para leer en Halloween. Los 5 autores que voy a nombrar aquí no son los típicos autores que todo el mundo recomienda para leer en Halloween. No voy a nombrar a Edgar Allan Poe, no voy a recomendar a Lovecraft, no voy a recomendar a Ambrose Bierce, no voy a recomendar a Lord Dunsany, Sheridan Le Fanu, Guy de Maupassant, no voy a recomendar a nada de esos, porque ya son muy famosos. Y yo, aunque obviamente yo recién los conocí, me doy cuenta que muchos de los relatos de terror que he leído son de estos autores. Así que les voy a recomendar autores que creo que están infravalorados, siendo muy buenos en el género, y la mayoría son mujeres. Y eso es bueno. Antes de comenzar con la recomendación de todos los autores, tengo que también aclarar otra cosa más, y es que la mayoría de estos autores yo solamente he leído 1 o 2 cuentos de su repertorio, pero para que una persona diga, oh por Dios, ¿qué es lo que estoy leyendo? Quiere decir que el autor es bueno con tan solo un cuento, es más, una recomendación, solamente he leído un cuento, y buscando en redes, en BookTok, en Bookstagram y en BookTube, he visto que muchas personas también recomiendan a estos autores. Así que es válido presentarles a estos autores. También en esta sección de los autores voy a recomendar el cuento que más me gustó y el que me heló la sangre y porque el motivo por el cual los recomiendo, ¿ya? La primera autora, porque es autora, viene de la Argentina y su nombre es Mariana Enríquez. Ya creo que la mayoría... Creo que la mayoría de personas conoce quién es Mariana Enríquez. A los que no, les comento que es una autora de terror real, porque se basa en un terror social tan horrible. No me refiero a que esté lleno de tripas, ni no, nada de eso, sino que más bien su terror es de cosas tan cotidianas, tan latinas, tan latinoamericanas, que te asusta. Como cuando alguien se sube a vender caramelos en el bus, y a mí siempre me da algo. Entonces ella explora eso en un cuento con un niño. Y eso es como que, ¿qué? Y te quedas, el final del cuento te quedas como, ¿qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Entonces, toda su obra me parece que es así. Como digo, yo solamente he leído pocos cuentos de Mariana Enríquez, pero es fuerte, muy fuerte. La escritura de ella es muy fuerte. Muchas veces me recuerda a Lovecraft. Y Mariana Enríquez tiene esa como que aura de basarse mucho en Lovecraft, siendo ella misma. Tiene tantas cosas góticas, tantas cosas oscuras, tantas cosas sobrenaturales, que no son sobrenaturales en sí. Es impresionante. Entonces, el cuento o el relato, si es que quieren llamarlo así, que les voy a recomendar es Bajo el agua negra. Si es que han leído a Lovecraft, yo creo que les va a encantar este cuento. La segunda autora que voy a recomendar es una española que vivió hace mucho tiempo ya en España, y esa es Emilia Pardo Bazán. Esta señora escribía cuentos góticos en España. Cuando me enteré de eso no podía creerlo. Sus historias son más a lo fantasmagórico, más a los relatos típicos clásicos de aparecidos, pero aún así son historias de una mujer, primero, y segundo, son diferentes. Siempre tienen mezcladas cosas de la familia, cosas de agresión, cosas que las personas hacen perversas, pero siempre hacia una mujer. Bueno, los que he leído siempre son hacia una mujer.
Y es como que una señora que ya escribía cuentos de terror con protagonistas femeninas en el siglo XIX, en España, que yo nunca he oído antes, creo que es bueno mencionarla. No tengo más que decir, porque he leído igual muy poco de sus obras, pero yo creo que con las que he leído son suficientes para decir esta señora estaba un poquito adelantada a su tiempo. Y el cuento que les voy a recomendar y que me llamó mucho más la atención, porque cuando en este caso lo escuché, pensé que iba a terminar como una forma y terminó con otra distinta. Y me voló la cabeza. Se llama El vampiro. Muy recomendado. Ahora, el tercer autor, porque ahora sí es autor, creo que es famoso por otras de sus obras, pero los pocos relatos cortos que he leído te llenan de una angustia que no tienen idea. Y yo he escuchado los 2 primeros capítulos de una de sus obras más célebres y creo que este autor en sus relatos cortos merece una oportunidad. Y ese es el autor Richard Matheson, es el autor que escribió Soy Leyenda, que fue adaptada al cine y es protagonizada por Will Smith, ¿ya? Esta persona nos trae a Estados Unidos en la época de los 50, 60 tal vez, más o menos, no sé la fecha. Pero los cuentos que tiene, tanto de suspenso, de angustia, pero con cosas tan cotidianas que puede pasar a cualquiera y que puede de verdad pasar. Bueno, excepto el cuento que les voy a recomendar. Uno de los cuentos que me encantó muchísimo involucra un teléfono. Y a mí siempre me ha dado terror contestar y llamar por teléfono. Entonces, ¿qué más terror es que te traigan tu propio miedo a un mundo de la literatura? Así que ir por carretera, cosas así pequeñas, es como pensárselo 2 veces cada vez que lees a este autor. Y el cuento que les recomiendo y el que me dio más temor es Llamada a larga distancia, por obvias razones. Les recomiendo mucho este cuento, a mí me fascinó, me dio cosas, me dio terror y dije, oh, por Dios, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? Porque lo escuché en audio formato. Y claro que la persona que relató este audio, este cuento, lo hizo tan bien que se me heló la sangre. Así que yo recomiendo que lo lean igual en un ambiente bastante bueno, porque es para no dormir. La siguiente autora es la única autora que yo he leído audio escuchado, porque también lo escuché en audio relato, un solo cuento. Solamente he leído uno, o audio escuchado uno de su repertorio. Y con yo creo que es suficiente para recomendarla. Estoy hablando de Amparo Dávila, me parece que es mexicana, si es que me equivoco pondré el país real pero es una especie de terror grotesco, pero igual en visión de una mujer, con los problemas de una mujer, y es tan, yo no sé cómo describirlo, es un terror diferente, tan igual como Mariana Enríquez, latino, tan latinoamericano, tan de cosas, pero con un enfoque más a la mujer, más a la familia, con tintes de que no sabes si es que es demencia, no sabes si es que es alguna posesión, algo, pero es increíble el cuento que les voy a recomendar, y el único que he podido leer de ella es El espejo, y es uno de los más brutales cuentos de terror que he escuchado, en este caso, en la vida, aparte de los que ya recomendé. Y por último, y tal vez se podría hacer un poquito de trampa porque es de la onda de Don Lovecraft, de Don Poe, de Don Ambrose Bierce, pero creo que merece su reconocimiento porque yo no he visto que lo recomienden mucho, y algunos de sus cuentos me encantaron porque es como una especie de terror fantástico, muy parecido a Lovecraft, y es más, creo que Lovecraft se basó mucho en la obra de este señor para poder escribir sus cuentos, pero me fascinó, y ese es el señor Algernon Blackwood. Algernon Blackwood me parece que es inglés, y como digo, está lleno de criaturas fantásticas que no son las típicas hadas, duendes, no, sino cosas literalmente sacadas de dónde demonios sacarías así. Por eso digo, creo que Lovecraft se basó mucho en su obra, porque Lovecraft también sacó unas criaturas que de dónde demonios sacaría,
Pero este señor se pasó con el cuento que leí, el primer libro que leí, luego sus otros cuentos también son muy buenos, pero este primer cuento me heló la sangre porque era tan extraño, tan misterioso, llegaba un suspenso de que qué está pasando, es como una especie de isla maldita o alguna vaina así lo que estaba leyendo. Entonces me gustó. Y el cuento del que estoy hablando y que les estoy recomendando es Los Sauces. Entonces vayan, búsquenlo, los recomiendo muchísimo. Ahora terminaron los autores, las recomendaciones de autores. Así que yo les insto a que vayan a buscar sus relatos, que son muy buenos. Y como les digo, yo solo he leído pocos. En caso de Amparo Dávila solo he escuchado uno, pero aún así creo que es suficiente para darnos cuenta de la calidad de literatura que tiene este autor. Seguramente habrá cuentos que no te agraden, pero darles una oportunidad con tan solo haber escuchado uno, yo creo que es suficiente. Ahora pasemos a las 5 recomendaciones de relatos cortos, diferentes a los que ya dije por obvias razones, que deberían leer en Halloween y que les helará la sangre. Ahora, el primer relato es especial para las personas que tienen miedo al mar, como yo. Lo que pasa es que el mar es inexplorado. Yo como bióloga sé que el mar está en un 95% inexplorado. O sea, conocemos el 5% y no tenemos ni idea si es que hay más cosas metidas en la sopa salada que es el mar. Siento que se me cae el cuchillo. ¿Quieres? Ya. Tal vez está algo flojo ahí en mi cerebro que no se sostiene. Ya. Volviendo al tema. Entonces, como el mar es inexplorado, muchas cosas pueden pasar. No por nada los marineros de hace un millón de tiempo se lo pensaban 2 veces antes de salir en mal tiempo, o sin hacer rituales específicos, o sin rezar no sé cuántas cosas a cuáles santos para que puedan llegar al puerto y puedan regresar con sus familias. ¿Cuántas personas no habrán muerto en la gran sopa salada que es el mar? Así que este cuento trae ese miedo precisamente, ese miedo a la luz. Estoy hablando de La nave abandonada de William Hudson, en la que está ahí un barco antiguo, encallado entre un par de piedras ahí en medio del mar. Y unos marineros mercantes dicen, hay una nave abandonada por allá. ¿No será que hay sobrevivientes? ¿No será que habrá algún tesoro o algo? Y el capitán es como que está muy vieja para ser reciente, así que veamos si es que hay algo de valor para sacar. Van con su botecito, suben a la nave y ahí comienza el desastre. Ahí ustedes verán si lo leen o no, pero cuando lo leí la cosa sí estaba grave, estaba gravísima y sí te da cosas. Y es como que yo pensaba que iba a pasar ciertas cosas, pero no. Y luego cuando ya caché lo que estaba pasando ya era demasiado tarde y no podía, sentí esa impotencia de no poder meterme al cuento y decirles a los personajes como que salgan de ahí, que les va a pasar algo. Si es que ese cuento logra eso, yo creo que ustedes... El segundo cuento que voy a recomendar, creo que relata todos los miedos infantiles que hemos tenido en algún punto de nuestras vidas. El monstruo en el armario, el monstruo debajo de la cama, miedo a la oscuridad, todo eso. Y que Tim Burton involucra todo eso en su famosa canción This is Halloween. En esta parte me di cuenta que no había dicho el nombre del cuento, y es La cosa del sótano de David Keller. Bueno, la cuestión es que en este cuento, aparte de evocar estos miedos, nos relata el punto de vista de un padre que no sabe qué hacer con su hijo, que le tiene terror a entrar al sótano. No sabe por qué, él ha ido muchas veces al sótano, no ha pasado nada. Lo que es nada, solamente sí que es un sótano medio feo, porque la casa es medio antigua y él no ha tenido la paciencia ni nada por arreglar las luces, las gradas, nada. Solamente le sirve como bodega y punto, ya, funcional, no hay que gastar más plata. Pero su hijo no, y su hijo desde que es un bebé nunca en la vida ha querido entrar al sótano. Se ha rehusado todo lo posible. Y el día en que su padre lo obliga a entrar, ya ustedes quieren saber lo que pasó, así que les pido que lean el libro. Bueno, el relato. Les pido que lean el relato para darse cuenta qué es lo que pasó.
Y no quiero decir más. Eso es lo único que les voy a decir. El siguiente cuento que voy a recomendar es del autor Anton Chekhov, que se llama Una noche terrible. Y aunque no es tan terrorífico porque el final es un final bonito, los primeros párrafos del cuento son horribles. Es que nadie se espera toparse con lo que se topa el protagonista del cuento de Chekhov. Y es como que un tabú, es siempre el tema de la muerte, el tema de las cosas de la muerte. Entonces, ¿qué se encontró el personaje en el cuento? Ustedes lo tienen que averiguar, porque yo no les voy a decir nada más, solo los recomiendo. El cuarto relato que les voy a recomendar, lo escuché recién en formato audio relato y me dio una sensación de familiaridad, porque hay muchas historias, muchas películas, muchas series que creo que basan su plot, o sea, su trama en este concepto de alguien más. Y en este caso estoy hablando de Smee, Alfred McClellan Burch, creo que se pronuncia así su apellido, pero Alfred McClellan Burch, que nos trae el cuento Smee, en el que es un juego en el que tú juegas a las escondidas para adultos, las típicas escondidas para niños, en la que alguien es un personaje al que tienes que capturar o encontrar y todo el mundo se va a buscar, ¿no? Ya. Me suena a la película Los Otros, también del anime Another. Sí, es el primer anime de miedo que vi y no pude ver sola, así que recomendadísimo también. Pero viene con un plus, como creo que ya todos infirieron, así que el resto los dejo a ustedes, léanlo, es un poquito largo, sí es un poquito largo, pero si te quedas como con una intriga de qué demonios está pasando, al igual que el protagonista. Y lo peor de todo es que el protagonista explica esta experiencia porque iban a jugar el juego. Después de escuchar yo una explicación como esa, no quisiera jugar el juego. Ustedes lo leerán y sabrán a lo que me refiero. Y el último cuento que voy a recomendar es de una autora que escuché hace poquito también, se llama Rhonda Enkamp y su cuento se llama Puede darse de alta cuando quiera. Este cuento habla sobre una mujer que está en el hospital y que de alguna u otra forma nunca le dan de alta. Le hacen análisis, le hacen muchos estudios y no puede salir de alta, o sea, los doctores no le dan de alta. Aparentemente ya está curada, según ella. Entonces aquí jugamos con, está la señora diciendo la verdad, los doctores tienen alguna razón de peso para retenerla contra su voluntad, o qué está pasando con esta persona. Porque de ahí el resto de personal aparentemente está normal, los doctores están medios extraños, ella también está medio extraña. ¿Qué mismo está pasando en ese pequeño cuartito del hospital? No lo sabemos. Y el cuento nos da indicios, pero creo que es mejor que ustedes lo lean. Y finalmente les voy a dar un plus en las recomendaciones de relatos cortos. Hay un libro que se llama Ajuar Funerario. Es del autor Fernando Iwasaki. Es un libro corto de microcuentos. O sea, cuentos de un parrafito y medio máximo. Pero son cuentos, al menos la mayoría, tan buenos que te quedas como que noqueado con solamente un párrafo de historia. Involucra cosas de miedo, cosas de la iglesia, cosas muy del tema de la muerte, que es lo que busca más o menos estas fechas, ¿no? Entonces, léanlo, se lee rapidito, es muy bonito. Yo lo leí en digital hace un par de años y me encantó, me encantaron los cuentos. Y ahí fue mi primer acercamiento hacia el terror. Y eso es gracias a que entré al taller de escritura creativa, en la que tuvimos una sección de terror, descubrí los relatos de terror y descubrí que me gustaban. Aunque ver una película de terror, eso ya es otra historia. Eso sí, yo no te veo. Aunque depende. Bueno, no sé. No he visto. No podría recomendar nada.
Y eso es todo por el video de hoy. Es el primer especial de Halloween. Espero que les gusten las recomendaciones, lean estos autores, lean estos cuentos y que tengan una muy buena noche de Halloween y tengan cuidado porque no saben lo que puede pasar. Nos vemos.